Bueno, tenemos un problema de un cuerpo rígido en 3 dimensiones, el cual dice, la barra doblada A, B, D, E se sostiene por medio de rótulas en A y E, mediante el cable de F. Si una carga de 60 libras se aplica en C, tal como se muestra en la figura, determínese la tensión en el cable de F. Bueno, considerando que una rótula en 3 dimensiones tiene 3 reacciones, una en X, una en Y y una en Z, por lo que las rótulas en A, E y F van a tener las siguientes reacciones: AX, EX, FX, AY, EY, FY, AZ, EZ y FZ. También para los ejes X, Y Z, sus componentes rectangulares en X es Y, en Y es J y en Z es K. Lo primero que tenemos que hacer es determinar las componentes rectangulares de cada apoyo o fuerza. Por ejemplo, fuerza en A se va a componer, está en una componente en X, en una componente en Y y en una componente Z, por lo que va a tener una ecuación de AI más AJ más AK. Igualmente para la rótula E y para el punto C solamente va a tener una fuerza o una componente en Y de 60 libras. Como va en dirección negativa, pues tenemos menos 60 J. Lo segundo que tenemos que hacer es determinar las componentes rectangulares de la tensión de F. Por lo que primero tenemos que determinar el vector unitario de la fuerza que va del punto D al punto F. El vector unitario se determina con la fórmula de fuerza entre la norma de la fuerza, es decir, tenemos las componentes de la fuerza de EF que las sacamos de estas medidas. En X, la fuerza de E a F tiene 16 pulgadas, 16i. Como va en sentido negativo, pues es menos 16i. Para el eje Y tiene 11 pulgadas y como es positivo son más 11j. Y en el eje Z tiene 8 pulgadas. Como va negativo, pues es menos 8k. Entonces el vector unitario lo sacamos con los componentes de la fuerza, menos 16i más 11j menos 8k, entre la norma de este vector, de esta fuerza. Entonces, para sacar la norma es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los cuadrados de los coeficientes de cada componente. Así que es menos 16 al cuadrado más 11 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Por lo que nos resulta una tensión de DF con unas componentes para esta tensión de menos 16 entre 21 más 11 entre 21j menos 8 sobre 21k. Lo dejamos en fracción para facilitar las decimales. Bueno, el siguiente paso es aplicar las ecuaciones del equilibrio. Sumatoria en X, sumatoria en Y, sumatoria en Z y momentos. Bueno, tenemos que para la sumatoria en X tenemos una componente en AX más la fuerza de D en X más EX. Para la fuerza en Y, la sumatoria tenemos AY más EY más FDY menos 60 libras es igual a 0. Para la sumatoria en las fuerzas en Z tenemos AZ más EZ más FDZ es igual a 0. Bueno, ahora llegamos a lo que nos interesa, que es la sumatoria en momentos en la rótula
Bueno, tenemos que es la reacción de la rótula A al punto C por la fuerza de C, más la rótula de A a D, más la fuerza por la fuerza de D, más la rótula en A, E por la fuerza en E. Bueno, este por significa producto cruz, por lo que tenemos que hacer el producto cruz de cada de estos dos vectores. En el primero tenemos rótula de A a C, producto cruz por la fuerza C. Tenemos componente en I, componente en J y componente en K. Recordemos que para el producto cruz, la componente J siempre lleva un negativo. Entonces tenemos que la rótula de A a C tiene unos componentes de 9, 0 y 10, que lo podemos comprobar en la figura. De A a C, en X tenemos 9, en Y tenemos 0 y en Z tenemos 10. De igual manera, para la C, pues tenemos en I 0, en J tenemos menos 60 y en K tenemos 0. Igual lo comprobamos en la figura y solamente vemos que tiene una reacción negativa hacia abajo de menos 60 libras. Entonces, al multiplicar, recordemos al hacer producto cruz, es la componente y hacemos la multiplicación de en diagonal de esta por esta menos esto por esto. Y nos da como resultado 600i menos 540k. Ahora para el producto cruz de la rótula de AD y FD y la fuerza D, que esto sería la tensión de D a F, bueno, tenemos igual componentes de I menos J y K. Entonces las componentes de A a D tenemos que es 9 en I, 0 en J y 24 en K. Y para la fuerza D tenemos las que calculamos con el vector unitario de la fuerza D, que son estas, por lo que solamente las sustituimos aquí. Menos 16 sobre 21, 11 sobre 21, menos 8 sobre 21. Igual hacemos la operación de producto cruz. Entonces nos da como resultado menos 12.57 en I, menos 14.85 por J, más 4.71 por K, que esto sería tensión de D a F. Para el siguiente producto cruz de la rótula A a E y fuerza E, en la componente I tenemos menos 7, 0, 24 y para el punto E tenemos EX, EY y EZ, por lo que nos da como resultado menos 24 EYI más 7 EZJ más 24 EXJ menos 7 EYK. Así que ya teniendo los resultados de la sumatoria de momento en A, pues ahora lo vamos a separar en momento en X, en momento en Y y en momento en Z para obtener tres ecuaciones de momentos. Así que encerramos, como aquí vemos, para el color verde va a ser las componentes en X, en Y. Lo que está en naranja va a ser las componentes que están en J o en Y. Y las que están punteadas con negro son las componentes en Z, o sea, en K. Solamente las vamos a copiar. Entonces la sumatoria de momentos en X nos queda 600 menos 12.57 TdF, porque recordemos que esta es para la tensión de F, menos 24 Y es igual a 0. Para el momento en Y
menos 14.85 TDF más EZ más 24x es igual a 0. Y para el momento en Z es igual a 0, pues tenemos menos 500 más 4.71 TDF menos 7y es igual a 0. Ahora vamos a seleccionar dos ecuaciones que nos sirvan para poder despejar el valor de la tensión de F. Entonces, si vemos esta y esta, tenemos las mismas componentes. Números sin componentes o sea independientes. Números que tengan tensión de F y EY. Por lo que vamos a seleccionar estas dos para tener un sistema de ecuaciones y poder despejar el valor de la tensión. Así que tenemos 600 menos 12.57 TDF menos 24y es igual a 0, menos 540 más 4.71 TDF menos 7y es igual a 0. Utilizando el método de suma y resta, vamos a multiplicar por menos 7 sobre 24 para poder eliminar esta componente EY que no nos interesa. Entonces, si multiplicamos esto por esto, los 24 se van a eliminar y el menos 7 se va a hacer más 7 y se va a eliminar con este menos 7y que tenemos abajo. Entonces nos resulta como menos 175 más 3.67 TDF más 7y es igual a 0. Menos 540 más 4.71 TDF menos 7y es igual a 0. Eliminando o cancelando estos dos términos, nos queda menos 715 más 8.38 TDF es igual a 0. Pasando este número al otro lado de la ecuación, pues tenemos que 8.38 TDF es igual a 715. Despejando para tensión de F, pues tenemos 715 sobre 8.38 y el valor de la tensión nos da 85.32 libras.